Hola, ¿qué tal? Gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Conversamos. Y hoy estamos acompañados del abogado Germán Mora, especialista en mortuales, testamentos, sucesiones. Don Germán, gracias por estar con nosotros, porque usted ya es de la casa aquí en Canal 13. Muchísimas gracias, más bien un honor, un placer, y la felicito porque usted le da una potencia, una vivacidad. Además que para mí es un honor ver gente y amigos que hace tiempo no veía, es que mucho cariño, porque hace algunos años usualmente venía con mucha frecuencia, pero más bien es un privilegio y gracias por invitarme. Gracias, muchas gracias a usted, don Germán. Y pues bueno, entramos en la materia que nos tiene hoy aquí, y es que muchas veces los costarricenses no pensamos en ese día, ¿verdad?, en el que lamentablemente vamos a faltar o va a faltar algún familiar. Y nunca pensamos en un testamento. ¿Cuáles son tal vez las principales situaciones que se viven en el país con respecto a este tema? Excelente pregunta, y como nota a pie de página, porque me preguntan una cosa y hablo de otra, pero voy a hablar de otra también, es que hoy por hoy también es muy importante saber que existe otra figura que le llaman popularmente, mal llamado, testamento vital. ¿Por qué considero que esto es muy importante? Porque definitivamente es muy importante hacer la diferencia. En mayo del 2022 salió una ley que se llama Ley de Voluntades Anticipadas, pero hace muy poco salió el reglamento. Entonces hoy podemos implementar algo que se llama voluntades anticipadas. Es aquella figura que se emplea para cuando uno ya no tiene capacidad evolutiva, capacidad de elegir, de explicar, de decir, y entonces nombra a una persona para que elija en vez de uno, sobre todo aquellos procedimientos terapéuticos, médicos, etc. Entonces, esto es muy importante, y sobre todo también porque, repito, hoy por hoy, como esa figura existe, entonces pasa mucho que tal vez la gente la confunde. El testamento, tradicionalmente hablando, desde épocas bíblicas, es aquella figura que opera, que inicia luego del momento en que muere lo que llamamos causante. Se llama causante porque causa la sucesión, el difunto. El difunto es el que se muere, obvio. Y entonces lo que tenemos es que rige el testamento a partir de ese momento, a partir del momento de la muerte. En el segundo siguiente de la muerte ya el testamento entra, digámoslo así, en vigencia. Antes de eso, no, porque lo puede cambiar como quiera. Siempre que tenga capacidad evolutiva, no haya deterioro cognitivo, puede cambiar el testamento como guste. Pero es que, Andrea, muchísimo gusto de nuevo, muchas gracias. Hiciste una pregunta excelente. ¿Cuáles son las vicisitudes? ¿Qué es lo que se da? En Costa Rica se da mucho una figura para la cual tenemos que tener recaudo y prudencia y cuidado, y es precisamente que, tristemente decirlo, los testamentos vienen con muchos errores. El testamento casi siempre se hace ante notario público, prácticamente siempre. A veces lo podemos hacer nosotros mismos, pero vendrían con más errores. Y ahí es un llamado también a los colegas, pero cuando vamos a hacer un testamento, lo hagamos bien. Sabemos que en Costa Rica viven muchos extranjeros. Cuando un testamento lo va a hacer un extranjero, tiene que tener 2 traductores, no 1, sino 2. Y además el testamento tiene que tener 3 testigos, no 2, sino 3. Y esto lo digo porque muchas veces se anula un testamento por una situación así. Te voy a contar un caso que para mí fue cercano a ser desgarrador, muy triste. Un señor de una condición económica muy poderosa tenía una hija que había sido una persona que había llevado una vida muy desordenada, muy involucrada con las drogas, que casualmente tenía un hijo, en cuyo caso tenía un hijo, es decir, nieto de aquel señor. Y entonces ocurrió algo muy desgarrador. El señor agarró a ese niño que tenía algún tipo de discapacidad, y lo agarró y lo adoró y lo atesoró como si fuera su hijo, ¿verdad? O sea, era su locura. Y recíproco, ¿verdad? El nietecito la locura era su abuelo. Teniendo, repito, como digo, una hija que tenía una situación bastante complicada. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que se hizo un testamento, él quiso hacerlo muy bien, obviamente privilegiando a ese niño que era menor de edad y tenía un grado de autismo. Entonces, en ese momento, lo triste que ocurrió fue que al morir el señor, el testamento estuvo mal hecho, lo anularon, faltaba un testigo, y entonces todo el caudal económico se lo dieron a una persona que había demostrado ser altamente responsable, para que después, inestable, muy bien, para que después este pequeñito prácticamente tuviera que estar rodando, ¿verdad? Entonces, a veces a uno le desgarra mucho eso, y eso es lo importante de una buena función de un notario público, cual sea que tenga los cuidados, las previsiones para poder hacer bien el documento que necesita hacer. Entonces, en ese documento, si nosotros lo tenemos en las sucesiones, que son como decir mortuales, tenemos la mortual, la sucesión típica que puede ocurrir sin que hayamos hecho testamento.
Entonces la ley 572 del Código Civil nos dice cómo vamos a heredar. Okay. El primer orden son órdenes. El primer orden, cuando no hay nadie, el primer orden sigue al segundo orden, tercer orden, etc. El primer orden sería, por ejemplo, la pareja, el esposo, la esposa. El cónyuge, los padres y los hijos, en primer orden. Pero en este caso es muy importante advertir que en ese primer orden podemos también tener involucrado a lo que sería o se llamaría los bienes gananciales de la esposa. Porque nosotros estamos muy acostumbrados tradicionalmente en este sistema tristemente machista en que el señor hereda y hereda todo. Dice, la finca tal, a tal hija, la finca tal, pero como él se casó sin tener bienes, todos los bienes son gananciales. Entonces el 50% de los bienes que ese señor está heredando, o solo podría heredar el 50% porque el otro 50% es de la esposa. Pero, repito, no estoy desconociendo algo que es muy evidente. Con mucha frecuencia, esa señora esposa nunca dijo ni esta boca es mía, sino, los bienes son de mi esposo. No, son de la pareja. Obviamente estas cosas han cambiado mucho y tal vez han cambiado demasiado. Pero bueno, lo que viene siendo importante es que él solo puede heredar el 50% si los bienes son gananciales. Entonces, los primeros que heredan son el cónyuge, los padres y los hijos, más o menos en la misma proporción. Siempre la pareja tiene un grado de privilegio, o sea, está un poquito más privilegiada por razones muy comprensibles. Y si no hay testamento, heredan según, como lo estamos indicando, pero si no hay herederos de este orden, heredarían los del segundo orden, que estamos hablando ya de hermanos y demás, y ahí siguen. Si no hay ninguno del primero, sigue el segundo orden. Y ahí sigue. Y ahí sigue, exactamente. Es muy común ver, tal vez, pues, lamentablemente, los pleitos entre la familia, ¿verdad? Porque tal vez el papá tenía muchas propiedades, mucho dinero, y pues no dejó ningún testamento. En esa situación, ¿cómo se maneja? ¿Cómo se divide? No, indudablemente es muy delicado. Yo creo que históricamente no existe nada que haya generado más conflicto entre los seres humanos que las herencias. Sí. Mire, hace 4 siglos hubo una guerra que se llamaba la sucesión del trono español. O sea, los países europeos pelearon para ver quién iba a ser el heredero de la corona española. Hoy por hoy uno diría, ¿qué les importa, verdad? Pero bueno, todo importaba. Y recordemos que son hasta términos bíblicos, el problema de las herencias, el problema que el hijo mayor iba a ser privilegiado más, y los problemas siguen existiendo. Yo diría que hoy por hoy, no sé si es porque trabajo mucho en este campo, pero hoy por hoy yo lo siento como más fuerte el odio, más enconado, más encarnizado los conflictos. Son cada vez más difíciles los casos. Cada día más difíciles los casos porque entonces tenemos aquella hija que no fue heredada y entonces mete un juicio para anular el testamento para que una vez anulado pueda ser heredera como todos los demás. Y puede ser aquella hija que no fue heredada que haya sido una persona abiertamente desordenada. Don Germán, bueno, hablábamos, por ejemplo, de un testamento mal redactado, que falta un testigo. ¿Qué otras cosas pueden causar que se anule un testamento? Algo tan importante porque además es la última voluntad de una persona. Bueno, yo creo que vos sabes más de lo que yo creo que vos sabes. O sea, definitivamente haces preguntas sumamente atinadas porque llega el factor muy importante. Vamos a ver, lo primero que hablamos fueron errores de forma, que tal vez son los que da más cólera, ¿verdad? Pues es cosa como de tener cuidado. Los segundos errores son de fondo o de expresión de la voluntad. ¿Qué es lo que ocurriría? Da la casualidad que tengo ahorita un caso que atender en ese sentido, donde una persona vertió su voluntad, pero tal vez tenía lo que se llama demencia senil o deterioro cognitivo. Entonces no podíamos estar seguros si esa era la voluntad que ella quería o esa persona quería manifestar. Entonces se vino un juicio con un montón de médicos para decir que esa no era lo que quería expresar y otros que sí lo quería expresar y eso, y se acusa penalmente diciendo que es una falsedad ideológica, cuando el notario con mucha frecuencia no es un experto en decir si la persona podía manifestar adecuadamente su voluntad o por otro lado carecía de ella. Acuérdense que muchas veces los deterioros cognitivos es progresivo, comienza con una pequeña muestra y cada día se hace un poquito más grande hasta que existe una laguna donde ya no podemos expresar lo que queremos. Porque puede ocurrir que no lo podemos expresar o no tenemos la capacidad de conformar una voluntad. O no la podemos manifestar o no tenemos ni siquiera voluntad. Entonces, esos son los aspectos
que tristemente, porque por supuesto esto quebrantan familias, ¿ok? Siempre se pregunta cuál podría ser el recaudo, el cuidado, qué podemos hacer para no tener estos problemas. Bueno, yo personalmente pienso que nadie debería tener la expectativa de una herencia. Es decir, todo el mundo debería saber que me dieron lo que se podía en vida y lo demás significaría nada más que soy producto de mi esfuerzo. Así es como yo medio lo visualizo, ¿verdad? Pero bueno, lo cierto es que hay problemas que dividen familias y sobra decirlo. Don Germán, vamos a hacer una pausa, pero ya regresamos con más aquí en Conversamos. Quédese con nosotros. Regresamos y estamos con el licenciado Germán Mora, quien es especialista en mortuales, testamentos y sucesiones. Don Germán, hablábamos pues ahora un poco de todos estos problemas familiares que se dan por un testamento después de la muerte de un ser querido, y pues bueno, también quería preguntarle por esos familiares a veces que no se sabe que existen, ¿verdad? Y que pues quizá ya todos los familiares tienen presupuestado, lamentablemente, más o menos cómo queda la herencia, pero llega alguien que ellos no saben que existen y pues bueno, se da toda una serie de cosas que también son bastante engorrosas para una familia, ¿verdad? Andrea, yo estoy seguro que usted estuviste en ese caso, porque exactamente eso es lo que ocurrió. Se está leyendo el testamento cuando dice, bueno, manifiesta en este momento el testador que, siendo que tiene un hijo, lo reconoce, que dicho sea paso, como nota a pie de página, en los testamentos, todo testamento puede ser revocable, menos la confirmación, aceptación o reconocimiento de un hijo. Eso no se revoca. Si ya usted lo hizo ahí, ya lo reconoció. Bueno, es que ustedes no saben que yo tengo otro hijo y a él le dejo tal finca y tal cosa, y eso es porque la gente no sabía. O, por otro lado, que también ocurre bastante, aunque es un procedimiento un poquito costoso por la figura de la exhumación, y es cuando se solicita la exhumación de un cuerpo para hacer el ADN, para demostrar que él era el padre de un heredero que muy frecuentemente hay una asiduidad, se ven, etcétera, y que inclusive, curiosamente, casi siempre uno siente que hay bastante parecido, pero que nunca fue reconocido. Entonces eso es un poquito lo que también ocurre, conflictos de esa naturaleza. Vamos a ver, ¿qué es una sucesión? Así se llama, sucesión, lo que conocemos como mortual. Es un procedimiento que se puede hacer en la sede judicial y en la sede notarial. Si se hace en la sede notarial, no puede haber conflictos, no puede haber pleitos entre las partes. Si se hace en la sede judicial, es para que lo conozca un juez, en cuyo caso tarda bastante más, o sea, se prolonga muchísimo. Es evidentemente mejor hacerlo en la sede notarial, porque las sucesiones tienen una particularidad, una característica que yo establecería como un poco complicada, y es que por lo general, si hay pleito, se tarda muchísimo. Si no hay ningún pleito, tanto en la sede notarial o judicial, es rápido, pero si hay conflicto, se tarda muchísimo tiempo, pero años. O sea, yo tengo algunas de más de 10 años, ¿verdad? Wow. Y eso es una de las cosas que la gente debe comprender, porque a veces ocurre que creo que es algo como genético, como nuestro ADN, que los pleitos más encarnizados los tenemos con la misma familia, ni siquiera con el individuo aquel que después ni veo ni demás, pero igual ocurre también en los divorcios, ¿verdad? Que los pleitos más fuertes son con su excónyuge, lo cual uno debería decir, bueno, hay algo en la naturaleza humana que anda torcida, ¿verdad? Porque molestarse tanto, enojarse tanto con una persona que quisiste mucho, como un hermano, como una hermana o como una pareja. Entonces, bajo ese entendido, lo que yo, si pudiera dar una especie de iluminación universal, sería así, ¿verdad? Estoy como el gurú ya. Sería decir, entre más se lleve la fiesta en paz, mejor, porque quien más sufre, y lo digo porque casi siempre sabemos que la que sobrevive es la mujer y no el hombre. Hace 100 años era diferente, se morían primero las mujeres que los hombres, ahora se mueren primero los hombres que las mujeres. Y entonces pasa y ocurre que casi siempre esa persona que sobrevive es la que más sufre, porque provoca un gran dolor, y es algo que yo veo muy frecuentemente. Eso de estar teniendo que lidiar contra unos hijos que se quieren ver ahora, no se quieren ver, que no todos se reúnen y demás. No sé, ojalá que pudiéramos darle cierto crecimiento, inteligencia espiritual y poder dejar de lado esos enconos. Bueno, volviendo al punto, ¿qué es una mortual? Es un proceso de liquidación. ¿Y qué es una liquidación? Ver que tiene una persona
ver qué debe, pagar lo que debe y repartir lo que queda. Eso tiene muchas reglas, muchas reglas. Por ejemplo, si dentro de la mortual o la sucesión hay un heredero, que bien puede ser la cónyuge superviviente, la cónyuge que queda viva, que ocupa alimentos, bueno, el albacea tiene que empezar a prever eso. ¿Okay? Y expliquemos y recordemos a la gente un poquito qué es el albacea. El albacea es una figura muy importante, eso viene de la Edad Media, no de los romanos, sino de la Edad Media. Vamos a hacer una palabra de origen árabe que quiere decir más o menos el que administra. Solo que el albacea no tiene las posibilidades de más que representación y administración. No es que la gente dice, ay, es que me da miedo que venda. El albacea no puede vender si no hay una autorización del juez o una autorización en la sede notarial de todos los herederos. Y es el administrador. Tampoco tiene tantas potestades, pero sí es muy frecuente que haya conflicto porque el albacea no quiere terminar el proceso de la mortual porque la está pasando muy bien, y el pasarla muy bien significa que puedo ir haciendo gastos porque el albacea tiene honorarios. Entonces puedo ir haciendo gastos según se me ocurre, voy tomando platas, agarrando, y a veces, muchas veces, el albacea lo que hace es una administración fraudulenta. ¿Cómo se designa? Ok, el albacea lo designa el testador si hace testamento o el juez, dependiendo de ciertas condiciones, algo que a veces los colegas no advierten, y es que la primera persona para ser designada del albacea es la cónyuge superstite. Sigo pensando que el que se va a morir es el hombre, ¿verdad? Bueno, el cónyuge superstite. Cónyuge significa los que llevan el mismo yugo. Qué palabra más cierta, ¿verdad? Los casados, los que llegan al mismo yugo, o sea, ojalá por partes iguales. Entonces, ahí lo designa el juez, pero la prioridad tiene el cónyuge o la cónyuge. Y esto lo advierto porque muchas veces el notario nombra como albacea a su mejor amigo, que es el hijo número 5, y todo. No, primero tiene una prioridad. Si la cónyuge o el cónyuge no quiere aceptar, ok, ahora sí buscamos a otras personas que quieran aceptar. Pero esas son un poco ligeramente diciendo las reglas de juego. No tenemos en Costa Rica una cultura de dejar testamentos, don Germán, eso no se ve mucho. Otra muy buena pregunta, estoy asustado. No, en Costa Rica muchas veces pensamos, bueno, humanamente que somos eternos, ¿verdad? Y lo que ocurre es que ya no es como antes, que tenemos la famosa familia nuclear, ¿verdad? Papá, mamá y 5 hijos, pero todos... Ahora tenemos hijos del primer matrimonio, los tuyos, los míos y los nuestros, y demás. Y esa cuestión tiene que estar adecuadamente dividida. Porque si en hermanos consanguíneos hay conflicto, ahora imagínense uno que no es nada mío, ¿verdad? Y con mucha frecuencia veo que hay, digámoslo así, casi desigualdades. No digo si está bien o mal, pero don Oscar, por poner un ejemplo, tiene 3 hijos de su primer matrimonio. Se casa con su segunda esposa, habiéndose divorciado evidentemente antes, y agarra y su esposa hasta tal vez lo presiona para que abrace mucho a sus hijos, lo hace, los cobija, los abraza, les paga, y después se olvida de los anteriores. Entonces, la otra cara de la moneda es que dicen, bueno, mi papá dejó a mi mamá, eso me repudia un odio, y entonces quiere y significa nada más que yo, hijo del primer matrimonio, haré lo imposible para que los otros hijos, que son de mi padre también, pero con otra mujer que no era mi madre, la pasen requete peor, mal. Bueno, tengamos claro que los que nacen no tienen culpa de nada. O sea, y son, quiéralo o no, hermanos, medios hermanos, pero bueno, como ahora no tenemos medios hermanos, sino son hermanos, entonces de ahí, una de las calamidades y las complicaciones. ¿En qué casos, por ejemplo, se puede ver que una herencia está ahí varada, por decirlo así, que no camina? ¿Qué tipo de situaciones pueden provocar esto? Efectivamente se da con mucha frecuencia, pero más de lo que se imaginan. Yo creo que lo que más me parece que genera un conflicto es la misma norma, la misma ley. Hace algunos años nosotros cambiamos el Código Procesal Civil. Y bueno, hago una cuñita, yo soy presidente de la Academia Notarial de Costa Rica, y sugerimos a la Asamblea Legislativa modificación a la ley sucesoria, a la ley de sucesiones, para que haya como una especie de audiencia, como hay ahora en el juicio actualmente, y en esa audiencia se conozcan todas las cosas. ¿Por qué? Porque si entonces yo meto un incidente
de remoción de albacea y me lo rechazan. Meto incidente de exclusión de bienes, entonces me voy a punta de incidentes. Y eso se hace Eso eterno. se puede hacer eterno, ¿verdad? Eterno. Y el no poder quitar al albacea aunque no esté cumpliendo sus labores, el que si lo quitan, si hay o no apelación. O sea, bueno, es una cosa pero pavorosa. O por ejemplo, conozco un caso muy cercanamente donde unas señoras no querían heredarle a sus sobrinos, no tenían hijos, ni tenían papás, ni se habían casado, no querían heredarle a sus hijos, sí, a sus sobrinos, perdón. Ellas heredaron instituciones de beneficencia, entonces los sobrinos meten un juicio bastante absurdo, pero absolutamente prolongado, que es un ordinario, tratando de anular el testamento. Muy absurdo por las condiciones que se dan, pero entonces tienen una serie de instituciones de beneficencia, algunas de ellas que tutela adulto mayor, donde no pueden generar ingresos para obtener alimentos, y bajo este escenario entonces están ahí como haciendo casi un boicot. Muchas veces se hace un juicio para decir, vamos a negociar. O sea, como, no, vamos a ver, en este caso no querían que ustedes fueran herederos, por las razones que sean. No estamos hablando de padres, sino tíos a sobrinos. Ellas querían heredar a instituciones filantrópicas. Entonces se mete, como digo, un juicio ordinario. Con mucha frecuencia los tribunales de justicia son demasiado pasivos en este tipo de cosas, siendo que deberían haber sido más potentes al decir, no se está trabajando, litigando, manejando el proceso de una manera honrosa, decorosa, de buena fe, sino que lo que se quiere es atrasar para ver si buscamos un arreglo, que casi es una extorsión. Don Germán, bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero muchas gracias por acompañarnos. Para mí es un gran gusto, estamos a las órdenes y de nuevo un gran placer estar aquí con tan buenos y queridos amigos que estoy viendo. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Y gracias a usted también por estar con nosotros aquí en Canal 13. Sigamos con más de nuestra programación.